La sesión de hoy está a cargo de Daniel Castro, que ha sido pues alumno nuestro en la Universidad de Granada y bueno, desde hace años está interesado en Leibniz. Fue uno de los miembros del seminario Leibniz desde el comienzo, que empezó siendo presencial, y él ya estaba ahí hace unos años cuando fundamos esto, que fue en el 2017, creo, 2018, y desde entonces, pues bueno, él sigue interesado en Leibniz y en otros muchos temas filosóficos, pero este es uno de los que él ha seguido, y las veces que ha estado en el seminario, pues siempre ha sido de manera pues muy activa y aportando ideas y discusiones y demás, ¿no? Entonces hoy lo tenemos aquí. El tema que ha elegido hoy es antivolteriana, reflexión orteguiana sobre la libertad en el mejor de los mundos posibles. Y ha propuesto, pues hay varios parágrafos del discurso de metafísica. Lo mandamos, esto envió Ana el mensaje correspondiente, y bueno, pues entonces vamos ya a comenzar la sesión con la exposición de Daniel Castro. Entonces, Daniel, pues gracias por prestarte a colaborar y hacer esta exposición en esta sesión, y cuando quieras, pues tienes la palabra, puedes empezar. Muchas gracias, Juan. Y por favor, el placer y el honor es mío por poder participar y dirigirme ante todos ustedes y ante ti de esta manera. Ya que, como acaba de decir Juan, yo no soy más que un recién salido de la caverna. Carezco de la experiencia del mundo suficiente para poder transmitir las ideas, reflexiones o tan siquiera sospechas. Pero mi mirada sí está lo suficientemente templada para estremecerse ante lo real y sentir ese entusiasmo que sienten los amantes cuando algo increíble está próximo a suceder. Esta sensación de sobrecogimiento es el ontanar de toda filosofía, el primer paso en su camino. Por eso, lo que quisiera contagiarles es una inquietud, una bastante personal, porque es la que me llevó a decidir convertirme en filósofo. La cuestión de la libertad, tanto en su sentido ontológico como en el práctico. Tan solo que en este caso va a estar enmarcada dentro de la problemática que dibujan los tres autores sobre los que hoy hablaremos. Dos de los cuales respecto a la ocurrencia del tercero, a quien todos respetamos, Gottfried Leibniz, y su proclamación de este mundo como el mejor de todos los posibles. Sobre lo que hablaremos será principalmente sobre el papel que desempeña la libertad en esta problemática, y si esa acusación que le hace Voltaire sobre de que hace caso omiso al sufrimiento es lícita. Pues bien, Leibniz a priori parece un filósofo bastante ordenado, porque todos sus argumentos sobre el mejor de los mundos posibles nos los da en el discurso de metafísica. Un librito relativamente corto. Sin embargo, como Julián María nos advierte al inicio de la introducción a su edición, no debemos subestimar un libro por su extensión, puesto que estamos ante una obra bastante problemática, por dos motivos principalmente. El primero por sí misma, y el segundo por lo que representa, no solo para la historia del pensamiento, sino para la de toda Europa. Atendamos al primero. ¿Por qué digo que es una obra complicada? Porque en ella se da una mezcla entre metafísica y religión que termina formando un cóctel con un sabor agridulce. Tengamos en consideración que el discurso de metafísica apareció entre escritos póstumos de Leibniz unos años después de que este falleciera, por lo que no debiera sorprendernos que le faltase una o dos revisiones antes de dar la versión definitiva. La autenticidad de algunos de sus pasajes está en entredicho, y sobre todo cuando uno lo lee se da cuenta de que Leibniz frena y desvía la argumentación como si evitara algunas zonas de peligro, ya sea por prescripción o por precaución. Pero para lo que a nosotros nos concierne, el problema de la libertad, basta reconstruir el argumento de la siguiente manera. Leibniz comienza cual avezado jugador de ajedrez, anticipándose a sus futuros críticos, porque acusa que aquellos que dicen que Dios podría haberlo hecho un poco mejor para evitarnos pasarlo tan mal aquí, lo único que hacen es mostrar su desconocimiento sobre las causas y la armonía general del universo. Sin embargo, tampoco se lo echen cara, porque si algo están de acuerdo tanto creyentes como impíos, es en que Dios es un ser perfecto, ora para venerarlo, ora para criticarlo. Pero ninguno de los dos termina de ahondar en qué significa esto.
Para empezar, ¿qué quiere decir perfección? Leibniz comienza el parágrafo 1 diciendo que perfección es toda aquella cualidad que llevada al grado supremo no implique contradicción. Por ejemplo, la figura suprema no podría ser una perfección, porque cuando extendemos un cuerpo hasta el infinito, este acaba por perder su forma y ya no podemos considerarlo figura. Sin embargo, tanto la omnisciencia como la omnipotencia sí son perfecciones, porque ninguna de las dos llevada al grado sumo supone una contradicción. Y son dos de todas las que Dios posee en el grado más perfecto que nos podamos imaginar. Ahora bien, ¿qué es lo que lleva a Dios a elegir este mundo como el mejor de los posibles y no ninguno de los que en teoría son inferiores? Leibniz, para empezar, aboga porque hay una razón detrás de esta decisión. Contra Descartes y los nominalistas no podemos venerar las acciones de Dios simplemente porque Él las haya hecho, por seguir alguna suerte de capricho o voluntad, ya que esto supondría una deslealtad para nuestro amor a Dios, sino que podemos conocer las razones detrás de su juicio, dentro de los límites que nosotros, espíritus finitos, tenemos, y además debemos hacerlas. Como nos dice al principio del discurso, por lo que respecta a nosotros, esto puede expresarse así. Cuanto más iluminado e informado se esté sobre las obras de Dios, tanto más dispuesto se estará a encontrarlas excelentes y enteramente capaces de satisfacer todo lo que pudiera haberse deseado. Esta es una de las cosas que hace admirable a Leibniz. Comprender que el acto de veneración a Dios coincide con el conocimiento y aprender todo lo que en el mundo Él nos ha proporcionado. Ahora bien, ¿por qué? Porque afirma que sí que hay una razón detrás de la decisión divina. Pues porque para empezar, si Dios hubiera decidido hacer una cosa en lugar de la otra, simplemente por obedecer a su esencia o a una naturaleza, como queramos llamarlo, o por seguir algún capricho, no merecería ninguna alabanza, ni sería digno de loa. Y como remata el parágrafo 3, Dios no hace nada que no merezca ser glorificado. Pero, ¿cuál es la finalidad que persigue Dios al colocarnos aquí, en este mundo? La respuesta nos la da hacia el final del discurso. Nuestra felicidad. Voltaire ya comienza a guardarse la risa. Pero como nos dice hacia el final, lo que a él le preocupa es nuestro bienestar, porque en tanto que nos ama, quiere que alcancemos nuestra mayor plenitud. Tengamos en consideración que aquí felicidad no es ese término perverso con el que la autoayuda hoy se llena la boca y los bolsillos, sino que, como nos dice hacia el final del discurso, felicidad es a los espíritus lo que la perfecciona a los entes. Lo cual es una cita no solo rebosante de carga filosófica, sino sumamente bella, impregnada de una verdad bajo la que es imposible no sentir admiración hacia Leibniz. Recordemos que para él el mundo está compuesto por las sustancias que denomina mónadas, las cuales, dentro de todo su repertorio de características, está aquella en la que solo se ven afectadas por Dios y por causas internas. Ninguna se puede afectar una a la otra. ¿Esto qué quiere decir? Que todo aquello que nosotros vamos siendo y nos va sucediendo ya está dentro de nosotros, almacenado como una posibilidad, como algo que se presupone aquello que somos y que Dios anticipa en el mismo momento en el que comenzamos a ser. Y aquí es donde Leibniz incluso se empieza a percatar del problema de la libertad, porque se pregunta, ¿acaso estaré llevando toda esta reflexión hacia alguna suerte de determinismo? Pero la respuesta es negativa. Y nos previene de que es fácil esquivar esta confusión atendiendo a los futuros posibles y a los necesarios. Dios, por supuesto, conoce todo lo que nos va a suceder a priori. En cambio, nosotros lo conocemos mediante la historia. Es el ejemplo que él coloca de Alejandro o de César. Nosotros sabemos que serán grandes reyes, que formarán vastos imperios y que pasarán a la historia. Pero eso lo conocemos a posteriori. Y precisamente porque en ellos estaba antemano la posibilidad de serlo, pero fueron ellos quienes la llevaron a cabo. Las mónadas en Leibniz están siempre sujetas a esta continua expansión de su ser, en tanto que se enriquecen y van ganando mayor potencia vital, van ganando mayores características y asimismo van cobrando forma. Uno de los autores clásicos, mejor dicho, de la escolástica, que más influye a Leibniz en todas estas consideraciones es Scoto,
Y en esto la idea de la exceidad es donde mejor se ve. La exceidad es algo, es dicho de forma concisa y simple, aquello que todos seres. Por ejemplo, todos nosotros aquí coincidimos en la forma de que somos personas, pero ninguna lo es de la misma manera que la otra, sino que a cada una se le atribuye una característica respecto a quién es cada cual. Esta es la forma en la que adoptan las mónadas a medida que van viviendo y se van llenando de características. ¿Y por qué a Dios le interesa esto? Porque de esa manera, al enriquecerse las mónadas y al obtener mayor perfección, nos permite un mayor conocimiento de lo real. La felicidad, por tanto, supone alcanzar la plenitud de nuestro ser. Y por eso, para Laini, este sería el mejor de los mundos posibles, porque nos permite realizar todo este proceso sin incurrir en contradicciones. Nos permite perfeccionarnos hasta nuestros límites, sin alterar las reglas que nos impuso Dios, y sin que Él se vea comprometido a cambiarlas para satisfacernos. La segunda razón por la que dije que esto era complicado es por sus repercusiones históricas. Tengamos en consideración que las obras, ya sean del arte, de la filosofía o de la moral, no descienden bajo la gracia de bajo las musas a alguien que esté dormido bajo el helicón, sino que emergen de la potencialidad vital, germinan desde lo más profundo de nosotros, desde lo rutinario, del día a día, hasta cobrar forma de pensamiento. Es por eso que es interesante siempre atender al contexto histórico de los autores, para ver qué clase de uso, de costumbre, de ideas y de problemas fueron el germen de todas sus ideas. Con esto quiero decirle que cuando se critica la idea del mejor de los mundos posible en Laini, lo que se está criticando es todo el proyecto que fue Europa durante los 300 años que culminaron en él, aquel que ya esbozó el Renacimiento y al que Descartes y Galileo dieron rumbo. Cuando Voltaire critica la idea del mejor de los mundos posible, está criticando toda la modernidad. Y para colmo, apunta directo hacia su pináculo, que es la cumbre del racionalismo. Está apuntando hacia el último baluarte que fue erigido sobre los andamios del idealismo, al que ya los ilustrados, encabezados por Voltaire, acusan de yermo en tanto que despiadado. Porque no atiende al sufrimiento. Porque me parece muy bien que remata el discurso de metafísica, señor Laini, diciendo que sí, que Dios se preocupa por nosotros, que busca nuestra felicidad, pero observa todo ese sufrimiento que hay. Tengamos en consideración que Voltaire escribe en una Francia sobre la que comienza a cernirse la revolución. Están enfrentando al mundo antiguo. Por eso no nos extraña que no utilicen ningún argumento, sino que simplemente se ría. Porque al reír muestra ese poder contra lo que cree que le está oprimiendo. Yo me río porque estoy elevado, decía Zaratustra. Voltaire no presenta argumento porque le basta coger el personaje que encarna a Leibniz en su Cándido y someterlo a humillaciones y burlas continuas para tildarlo de ingenuo y dile, ¿cómo no ve el sufrimiento de esta gente? Y bueno, también si me permiten, eso es jugar un poco sucio porque a ver quién es el valiente que hace de tripas corazón para explicarle a la madre que llora desconsolada sobre el cadáver de su hijo o a quien ha sido víctima de una conjura tras la cual ha perdido todas sus posesiones, que el mal que están padeciendo es necesario para garantizarle su libertad. Que de otra manera Dios no se sentiría satisfecho porque lo aman, porque tienen que elegirlo libremente a pesar del sufrimiento. La sátira es una estrategia política bastante eficaz, pero no es novedosa. Los epicúreos mismos llevamos padeciéndola desde tiempos prístinos. Asimismo, Aristófanes, Juvenal, Marcial, Horacio o nuestro Juan Ruiz ya se sirvieron de ella en algún momento. Y ni tan siquiera Voltaire es la primera vez que la utiliza. Porque siendo un acostumbrado polemista, ya había sacado los colores a varios señores eruditos de su época, hasta desterrarlos del panorama intelectual, como hizo con el mismo Rousseau. ¿Qué es lo que vuelve distinto este caso de todos los anteriores? Que Voltaire no entendió a Leibniz. No se percató del truco que utilizó. Y ese truco es que no pilló su ironía. Cosa que sí haría otro filósofo 200 años después, que fue nuestro Ortega y Gasset. El autor en el cual me especialicé.
Cuando estaba preparando el trabajo final de grado que le dediqué, leyendo la guía Comara, encontré una cita de Zamora Bonilla, que es la causa de que estemos todos aquí hablando sobre este tema. Leo. Aquí está. Porque frente a la vulgata reiterada del optimismo leibniziano, el filósofo español afirma que en Leibniz comienza el pesimismo. Eso de que este es el mejor de los mundos posibles, según la famosa frase de Leibniz, lo interpreta Ortega como una ironía del alemán, quien sabía bien de la capacidad del hombre para empeorarlo. Pero antes de explicar por qué hablamos de ironía, cabe señalar, Ortega no está aquí puesto de forma accesoria, sino que entre él y Leibniz hay multitud de puntos de encuentro entre los que podemos levantar puentes que cruzar de un lado hacia otro, de atrás hacia adelante, enriqueciendo nuestra comprensión de ambos autores, hasta formar con todos estos puntos una zona de encuentro, como pasó con la noble Budapest. Verbigracia. Allí donde cuando Leibniz diga sustancia, Ortega dirá vida. Cuando aquel diga causa, Ortega responderá con historia. Y cuando aquel diga finalidad, él responderá sonriente, destino. Así, no me parece aventurado decir que Ortega es un Leibniz que conoce la muerte de Dios, que sabe que el hombre no está aquí colocado por Dios, sino que tiene que ir haciéndose la vida paso a paso, verso a verso, en una tarea demasiado complicada, como incluso para que un Heracles pudiera cumplirla. Pues bien, ¿qué hablamos cuando hablamos de ironía? En el tema de nuestro tiempo, Ortega nos dice que él utiliza ironía cuando trata de decir otra cosa distinta a la que es. Y en este caso, ¿cómo se aplica? No tenemos necesidad de apoyar la idea de principio online. Basta con acudir a los capítulos 7 y 8 de Historia como Sistema para comprender la noción orteguiana de hombre. 2 capítulos que son 2 joyas de la filosofía contemporánea. En ellos Ortega nos presenta su concepción del hombre, su concepción no eleática del hombre, de la cual considera que Leibniz fue el primer intento, Fichte el promotor y Diddley el que más se acercó a la voluntad de Heráclito. Porque el hombre no es ninguna sustancia. Durante los últimos años de naturalismo y de idealismo nos dimos cuenta de la insuficiencia de ambos modelos. Y es que el hombre tiene una forma de ser que no se deja atrapar por ambas reducciones. Y aquí es cuando dice que lo que a los demás seres se les presupone como naturaleza, al hombre se le denomina como vida, porque va siendo distintas cosas y se va enriqueciendo en el proceso, ganando lo que él denomina experiencia vital. Cuando él elucubra la archiconocida máxima, yo soy yo y mis circunstancias, está describiendo el proceso por el cual existimos. La circunstancia es todo aquello que no soy yo. Mientras que este otro yo, el minúsculo, se refiere a todo cuanto he venido siendo. ¿Y qué nos proporcionan estas dos cosas? Las posibilidades de nuestro ser. Aquellas que según Leibniz estaban encerradas dentro de lo que somos, para Ortega nos las presenta el mundo. Pero se genera entre ambos una suerte de relación que nos permite servirnos de ellas para crecer y continuar proyectándonos. Cuando hablamos de que el hombre es libre, tenemos que tener en consideración que esto quiere decir que elige. Se le presentan distintas opciones sobre las que encauzar su vida, hacia las cuales decide libérrimamente dirigirse, cobrando forma y siendo un hombre distinto que si hubiera sido otra. No hay ninguna presunción a priori y no hay ningún fatalismo. Al contrario, para Ortega destino es aquella empresa a la que decidimos encarar nuestra vida. En conclusión, entonces, vemos que la libertad dentro de este paradigma no solo es una condición sine qua non, sino que es la garantía de ser aquello que somos. Vemos que Voltaire se equivoca, porque a pesar de que el sufrimiento sea tan generalizado que todos creamos tener más que suficiente, podemos ir más allá, podemos superarlo. Y como precisamente él mismo hizo justo antes de la Revolución,
dando los textos que junto a Montesquieu formarían la ideología de 1789. Y es que si bien he tratado de ver la analogía entre Ortega y Leibniz, es porque creo que Voltaire, de haber leído el segundo en lugar del primero, hubiera estado totalmente de acuerdo. Y que si criticó al bibliotecario de Hannover fue más bien por intereses políticos que por cuestiones filosóficas. En definitiva, si este es el mejor de los mundos posibles, es porque en él somos más libres de lo que creemos. Podemos encauzar toda nuestra existencia hacia un destino, una finalidad o un sueño, llamémoslo como queramos. Y yendo hacia él, podremos superando todas las adversidades de las circunstancias, resolviendo la injusticia del sufrimiento. Es como alcanzamos esa felicidad de la que nos hablaba Lain, la que consideramos la perfección de nuestro ser. Por eso considero la nobleza como signo de integridad, de continua superación. Esa es la justicia que podemos imponer sobre este mundo, la que vence el sufrimiento. Concluyendo, para citar a Galdós, que hace de sí a su misericordia. Tan solo digo que en este mundo no hay justicia, y para que la haya, soñaremos todo lo que nos dé la gana. Y soñando, un decir, traeremos acá la justicia. Muchas gracias. Muy bien, gracias Daniel por tu discurso breve y muy expresivo, ¿no? Daniel, como habéis comprobado, es siempre un modelo de rigor y en la expresión y en la formulación, ¿no? Lo cual, pues, en el mundo filosófico es muy de agradecer y es uno de los rasgos, digamos, del saber filosófico y de los filósofos, ¿no? Entonces, bueno, en eso siempre da gusto oír a Daniel, ¿no? Muchísimas gracias. Luego, pues bueno, ahí ha ido exponiendo pues toda una serie de tesis, ¿no? Pues más o menos discutibles, como todo en filosofía, claro. Pero justamente de eso se trata, ¿no? De ir discutiendo, de ir pensando, de ir reflexionando y de ir aclarándonos cada uno, pues en la medida de lo posible, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, el discurso de hoy de Daniel, pues es, digamos, relativamente provocador porque bueno, hay tesis fuertes, hay mantenidas y hay interpretaciones pues que hay que revisar y compartir o no, o en parte sí o en parte no, ¿no? Pero es un discurso con contenido, no es nada, digamos, neutral o aséptico, sino que, bueno, pues hay toda una implicación ahí de cómo interpretar el tema de la libertad en Leibniz, que es complicadito, por eso llevamos unos cuantos siglos dándole vueltas al mismo tema, porque no resulta fácil en un sistema que de entrada se supone que es racionalista, según el modelo de razón que podemos manejar, no es fácil integrar ahí el asunto de la libertad. Por eso, pues conviene revisar, por un lado, qué noción de racionalidad es la que realmente maneja Leibniz y, por otro lado, qué noción de libertad es también la que maneja Leibniz, ¿no? Y eso no es nada, digamos, unívoco o simple o evidente, ¿no? Y luego, por otro lado, pues ha implicado también a Ortega, que, bueno, pues tiene toda una interpretación y una recepción de lo que es Leibniz, pues que, en fin, muy relevante para la propia filosofía de Ortega y Gasset, ¿no? A pesar de muchas cosas, a pesar de cómo es, digamos, la recepción de entrada que hace Ortega de Leibniz, pues es, digamos, bastante crítica, por así decirlo, ¿no? Bastante crítica porque, bueno, Ortega no se siente así de entrada muy cercano a lo que puede ser o a lo que sería la interpretación dominante en la época de Ortega respecto de Leibniz,
Y de eso, pues en principio Ortega se distancia. Otra cosa es que repensado Ortega y repensado Leibniz desde el punto de vista actual, pues puedan encontrarse, digamos, sintonías, puedan encontrarse, digamos, comunidades, rasgos filosóficos comunes a ambos filósofos, pero eso tiene que ser en el marco de una reinterpretación de Leibniz, del Leibniz más estándar, digamos, y una reinterpretación de Ortega, ¿no? Porque si no, pues es muy difícil entender pues por qué Ortega, cuando ya tiene toda su obra hecha, a final ya de los años 40, en 1947, 48, que ya cerca de su muerte, ¿no? Dedica varios años de trabajo a escribir una de sus obras principales y dedicada fundamentalmente a Leibniz. Eso choca pues con el hecho, vamos, con lo que de entrada dice Ortega de Leibniz, ¿no? Que es un cierto rechazo al racionalismo leibniziano, ¿no? No le hubiera merecido la pena, y esa actitud la tiene desde el principio Ortega respecto a Leibniz, ¿no? Entonces, algo más de Leibniz vería Ortega cuando dedica tanto tiempo de su vida, y la última obra fundamental que escribe la dedica justamente a Leibniz y a discutir, entre otros, con Leibniz, ¿no? Y bueno, y Daniel ahí pues ha apuntado alguna sugerencia sobre algún rasgo común, ¿no? Que puede haber, digamos, entre Leibniz y Ortega en la interpretación que Ortega hace, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay cosas muy interesantes y muchas cosas que discutir. Bien, entonces, si os parece, pues pasamos al comentario y a la discusión y a las sugerencias que queráis, ¿no? Entonces, pues quien quiera puede pedir la palabra y para ir comentando lo que acaba de exponer Daniel. Alejandro Herrera. Sí, Daniel, bueno, felicidades por tu exposición. Muchas gracias. Me dejó intrigada tu afirmación sobre los intereses políticos de Voltaire para criticar a Leibniz. Si pudieses abundar un poco, ¿cuáles eran estos intereses políticos? Pues sí, como estaba diciendo, como decía, mejor dicho, en esto me baso sobre todo en la introducción que hace Julián María a su obra. Que eso ha sido un poco un puro azar, porque, como le quería decir a Juan, cuando uno se prepara este tipo de trabajo, se ve sujeto también a la evolución del mismo. Y en este caso yo fui a coger el volumen de la edición de la obra de metafísica, que es donde está el discurso, y me encontré este otro, que es la edición de Julián Marías con un estudio introductorio que me parece bellísimo, y en el que se dedica a ahondar en todo lo que implica la obra dentro del contexto, viendo la evolución de las temáticas que en él se tratan, los autores que influyen en él, como sobre todo Escoto, pero también Suárez, Descartes y Spinoza, tanto en posición, también hay grandes dosis de estoicismo, y todo eso lo usa para perfilar que, así como hay libros que marcan el inicio de una época, y por ejemplo el discurso del método, hay otros que las culminan, como el discurso de metafísica. Entonces aquí observamos que con Leibniz se culmina todo el proyecto de la racionalidad, lo cual es lo que vuelve problemática la libertad, porque lo que buscaban todos ellos era el origen de las causas y comprender todo lo que provocaban las acciones del mundo, tanto las naturales como las morales. De ahí recordamos la idea que tenían de Dios ya no como principio, sino como un gran relojero que colocó las cosas de tal manera que salieron a pedir de boca. Cuando digo que Voltaire ataca políticamente a Leibniz, ataca todo lo que supuso la modernidad. Los feudos, las instituciones, los reyes, para los que Leibniz, que era un cortesano dado, pues digamos que fue un blanco fácil. Y él lo que quería era ver, pero vamos a ver, tú me estás justificando ese Dios que sí, que habrá amparado tu felicidad, que te permitirá pasear con distintas princesas mientras le hablas de metafísica. Pero mira a todos estos campesinos, mira a todos estos muertos de hambre, los soldados hartos de juicios sumarísimos en campo enemigo, los ahogados, los atracados, o simplemente los traicionados, o los que lo están pasando mal. Dime, ¿cómo ampara tu Dios todo eso?
porque ahí Voltaire, como Montesquieu, como Diderot y prácticamente todos los ilustrados supone la mecha que prendió la intelectualidad de la Revolución y prácticamente cambió todo nuestro mundo. Fue una feroz oposición feroz y fortísima hacia todo lo establecido, de lo cual Leibniz, pues no más que como representante, actuó como cabeza de turco, porque Voltaire se coloca entre él y Kant. Si no lo hubiera elegido a él. Y de la misma manera que, por ejemplo, la Revolución pues tuvo a estos referentes y luego usó a Hegel, a Fichte, a Schelling, pues él utilizó a Leibniz como una manera de atacar a todo lo establecido. Eso es la interpretación que he hecho siguiendo a Julián María. Ahora entiendo un poco mejor, pero no sé, quizás yo matizaría que la crítica es por razones políticas, porque decir intereses políticos como que puede tener un matiz de algún beneficio personal dentro del campo político para Voltaire. Hombre, eso es cierto que sería mejor cambiarlo, pero tampoco lo descartemos, porque recordemos que todos los ilustrados de esta época se sirvieron sobre todo de mujeres bien adineradas. En el caso de Voltaire está Gabrielle de Châtelet, con la cual se refugió exiliado en su castillo durante varios años y dispuso de su biblioteca de casi 17.000 ejemplares. De hecho, fue ahí donde escribió, si no recuerdo mal, las cartas filosóficas sobre Newton, porque esta mujer fue, de hecho, no solo una de las grandes ilustradas de la época, siendo a nivel natural, porque tiene uno de los primeros estudios sobre el fuego, sino que fue la primera traductora de los Principios de Newton al francés. Por eso digo que me parece correcto cambiar intereses por razones, pero que tampoco descartemos que haya intereses de por ahí. Gracias. Un placer. Celso. Ay, sí, buenas noches, Daniel. Buenas tardes, Daniel. Sí, y muchas gracias por la presentación. Sí, no, a mí me da problemas porque yo pienso que efectivamente la armonía preestablecida que Leibniz defiende en muchos de sus escritos y en varios niveles de armonía preestablecida y esto ligado con su visión claramente ideológica, efectivamente compromete, yo creo que compromete, por lo menos Schneiden, ese que escribió La invención de la autonomía, clasifica a Leibniz como un, que sería contrarrevolucionario, precisamente porque la idea de aceptar esta armonía preestablecida que lleva a la parte del determinismo es como fuertemente contrario al proyecto de la formación de los estados nacionales, que precisamente está centrado en otros valores como muy básicos, como la voluntad del pueblo, la libertad de elección, la idea de que el ser humano o la colectividad, ahora tenemos que cuestionar eso, pero la idea de que la colectividad construye la unidad territorial, construye la unidad lingüística, construye la unidad cultural, que va a ser los elementos que van a definir el ideal, por lo menos en las primeras etapas de la formación de los estados nacionales. Ahora, claramente, nosotros aceptamos con mucho beneplácito la idea de que los estados son espacios multiétnicos y pluriculturales, pero durante la primera etapa de la formación de los estados nacionales prevalecían esas tres ideas de la unidad lingüística, la unidad cultural y la unidad territorial. O sea, de manera que esta tarea que sí ven los pensadores que le dan forma a esta idea de los estados nacionales está fuertemente basada en la idea de la voluntad del pueblo, y esta sí requiere fuertemente límites de libertad que yo pienso que Leibniz no podría como aceptar, porque son como muy contrarios a su teoría de la armonía preestablecida. No es una pregunta, sino bien como un comentario, porque sobre el tema. Y más que agradecer, porque invita a la discusión, que es lo que yo buscaba.
Y además es que me parece muy acertado porque precisamente yo tengo esa misma impresión al leer el discurso de metafísica. Por eso digo que hay ocasiones donde parece que Leibniz está evitando caer, llevar la argumentación en determinadas zonas. Y digo que por precaución, para evitar que le pase a Bruno, o por prescripción, porque a él mismo no quiere incurrir en eso. Porque recordamos que sí, Leibniz será todo lo nobilísimo y todo lo intelectual que queramos, pero no deja de ser creyente. Recordemos que tiene un proyecto para unir todas las religiones, todas las versiones del cristianismo. Y asimismo, yo estoy de acuerdo en considerarlo contrarrevolucionario, pero más que por propio convencimiento, por la posición que ocupa, que recordemos que fue cortesano de los Hannover, no recuerdo si de alguna otra casa alemana, fue emisario y embajador para otros países de distintos principados. Sí, Alemania ya se había formado por aquel entonces. Bueno, de Alemania, sobre todo en Inglaterra. En fin, que tenía una posición política bastante complicada a la hora de comprometerse. Y sobre todo teniendo en cuenta la mentalidad de la época. Ya que ahí, por ejemplo, la idea de la división de poderes, pues, ni se veía ni se la esperaba. Pero sobre todo el elemento capital es eso, que los países, ya no solo las obras, sino incluso hasta los países, de eso se deben a Ortega mismo lo dice en la España invertebrada, que todas ellas se deben a un proyecto de nación y eso podemos verlo en toda la historia de cada una de ellas. Ya que lo he citado, en la Francia por revolucionario, lo vemos en la triple entente, que es la libertad, igualdad y la fraternidad. Estados Unidos. Recordemos que su guerra civil se debió principalmente a una idea de hacia dónde enfocar la nación y a el trato humano hacia los negros y hacia los indios. O incluso si nos vamos también a otros países, en Japón todavía se percibe ese aire de, no de humillación, pero sí de acometida por los países occidentales de finales del siglo XIX. Fue cuando irrumpieron con toda su fuerza después de 200 años. Por lo que con eso, ¿qué quiero decir? Que la obra de los filósofos generalmente no es indiferente a lo que sucede en el tiempo. No están en torres de marfil, sino que al contrario, se deben en su época. Y principalmente porque cada una de las acciones va constituyendo el porvenir. No por una suerte de armonía preestablecida, que por cierto, reflexionando sobre ello, yo no me la termino de creer, con perdón. Pero eso lo podemos discutir a continuación. Sino precisamente porque todos estamos entrelazados dentro de las circunstancias. Y aunque nos afecten más o menos las decisiones que cada uno toma, estas tienen repercusiones. De ahí que, por ejemplo, como el filósofo habla, le afecta la idea a otro. Por poner un ejemplo, la propia idea que tenemos en España de las comunidades y de la división territorial, eso se debe a la idea que tenía Ortega. Europa misma, que está basada en la idea de libertad. Esto también está ahí. Por lo que, en resumidas cuentas, con todo esto, por supuesto, tanto los países como los autores se deben a la idea de que estas son formas de demostrar los derechos. Sí, pero sí es verdad que el concepto, bueno, la discusión leibniziana sobre la relación entre determinismo y libertad, yo pienso que sí trasciende hasta el siglo, bueno, actualmente, en términos, por ejemplo, de las discusiones actuales en teología. Y yo pienso que hay algunas propuestas interesantes que buscan armonizar los dos, pero, digamos, sin dejar el trasfondo ya metafísico, digamos, leibniziano, si uno encuentra que hay digamos, repercusiones del planteamiento leibniziano en las discusiones modernas. Yo entiendo claramente a Leibniz porque si Leibniz deja descubierto un ámbito, se le cae todo su sistema. Se le caería toda la parte de la forma de interacción entre el cuerpo y, bueno, y no sé si llamarle alma o espíritu o la mónada dominante. O sea, si uno pues acepta libertad en un ámbito, pues tendría que introducir niveles importantes de indefinición en otros ámbitos donde Leibniz trata de presentar una concepción más unitaria, por ejemplo, de la mente-cuerpo, como le llamamos actualmente. Pero claro, a mí Leibniz me parece brillante a la hora de resolver el problema de la libertad con el determinismo. Pero está alegando a la posibilidad. Cuando él dice que Dios efectivamente conoce lo que seremos a priori, es por la posibilidad de libertad que tiene, pero no por eso lo garantiza.
Por ejemplo, esto es algo que ya decía Agustín en la parte del libro decimosegundo de sus confesiones, que dice, el rezo, ¿para qué nos sirve el rezo? Si Dios ya sabe lo que va a pasar, entonces... Pues aquí igual, lo único, ¿cuál es la diferencia respecto a las peticiones de las que reía Agustín? Que nosotros tenemos control sobre las potencialidades. Podemos actuar libremente. De hecho, hay una parte, ahora no voy a buscarla, hay una parte del discurso donde Leibniz dice que concedió al hombre la habilidad de que al final él hiciera siempre lo que le viniera en gana, eventualmente. Pero ahora, otra cosa es que esa acción se correspondiera con la voluntad general. Aquí Leibniz dice, nosotros no podemos conocerlo a nivel general. Yo creo que tampoco nos interesa. Esos son calendarios griegas. Pero dice, lo que sí nos interesa, pero lo importante ya no es haber actuado, que Dios haya cumplido nuestra petición, sino haber actuado con rectitud. Porque lo que estamos buscando aquí, tanto en Leibniz como en Ortega, aunque sea de distintas maneras, que es por eso que hay que coger la analogía con pinzas, es la búsqueda del bien general. En Leibniz está mucho más claro, pero en Ortega tenemos que mezclarlo con integridad referente al proyecto. Por eso yo creo que sí salva el problema de la libertad, porque lo que estamos buscando es actuar hacia el bien general, dentro de nuestras posibilidades. Pero que por eso mismo también digo que en el discurso se pone un poco metafísico, porque me está prescribiendo una, pero basada en fundamentos metafísicos. De la misma manera, eso hace el texto complicado, pero igualmente apasionante, porque incita a esa problemática. ¿Quién más? Bueno, si no hay alguna otra palabra ahora mismo, pues bueno, algún comentario también sobre el tema de la libertad y el mejor de los mundos posibles. Juan, creo que Bernardino quiere decir algo. Ah, Bernardino. Bernardino, ¿quiere hablar? Es que tiene su micrófono apagado. Sí. Dale al micrófono, Bernardino. En la parte de abajo de la pantalla hay un micrófono dibujado. Es que Bernardino está como más de uno de nosotros, que no maneja esto bien. Entonces... Mira. Bernardino. Okay. Sí, mira. Si acaso, si yo comparto pantalla, se lo puedo enseñar. Vamos a ver si consigo tener. A ver si se ve. Es que como no nos oye... No, yo creo que sí nos oye. La cuestión, Bernardino, mire, aquí abajo es donde está el micrófono. Si no le aparece, clique en su pantalla. Y ahí está. Bueno, si no, Juan también puede ponerlo por escrito. Sí, pero como no va a ver el chat. Bernardino, junto a la mano, donde alzaste la mano, está una camarita y al lado un micrófono. Es que normalmente tiene al hijo ahí de ayudante, pero se ve que ahora mismo no está. Entonces le ha puesto ahí en marcha para empezar, pero se ve que no está ahora el hijo. Total, que no se me oye, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Ah, pues he acertado. Mira tú. Ha debido de pasar el cursor por encima del micrófono.
Perdonad que soy muy viejo y muy torpe con estas historias tan maravillosas. Vamos a ver. Está bien. Yo voy todas las mañanas al mercado. ¿Por qué? Porque en el mercado veo infinidad de frutas. Entonces los mercaderes ponen todas las frutas y hay montones de frutas. Cada día veo algunas nuevas. Me cuentan que en Latinoamérica hay otras muchas frutas que aquí en España no tenemos. Y en el Extremo Oriente deben haber otras frutas que por aquí o en Latinoamérica o en Australia no se tienen. Y mi pregunta es, ¿existen todas las frutas posibles? ¿Habría posibilidad de que hubiera más frutas que las que hay? Me gusta ver la televisión, lo que aquí en España llamamos la 2, donde hay programas de ciencia, programas biológicos, y entonces llevo montones de años viendo una cantidad de monos, monillos, de todas clases de animales. Mi pregunta es, ¿existen todos los animales posibles? La naturaleza podría hacer más animalillos, más monos, más pájaros, más bichitos de los que hay. Por supuesto. Pero eso siguiendo yo no podría responderle por mí, pero siguiendo a Lightning. ¿Podría hacer más? Siguiendo a Lightning, mientras no incurran en contradicción, por supuesto. Perdona, y en la idea, sí. Y en la idea de ni de mono ni de fruta hay contradicción alguna. Eso es como si quiere decirme que una persona puede ser taciturna, amable y olvidadiza toda a la vez. Se le van mezclando los caracteres porque ninguna es contradictoria con la idea de ser persona. Claro. ¿Y hay el mayor número de animales posibles? ¿Perdón? Si hay el mayor número de animales posibles, ¿es este el más perfecto de los mundos? ¿El principio de la máxima perfección compatible es lo que se da? Primero hay que tener en consideración una cosa. Y aquí, si creo estar entendiendo bien hacia dónde va, podría estar de acuerdo con usted. Pero siguiendo a Leibniz, tenemos que tener en consideración que él distingue las distintas clases de mónadas y todo lo que él dice, que en este discurso lo deja claro, va para las que él considera capaces de raciocinio, que son las más cercanas a Dios. Y dicho en este caso, sí, somos los hombres. Entonces, pero Leibniz yo creo que generaliza el problema del mejor de los mundos posibles, no solamente en el problema del mal y tal, porque el mal es evidente que existe. Otra cosa es que digamos que ese es el mejor en este momento, porque de acuerdo con el principio de la máxima perfección compatible de existencia, ahora en este instante no puede haber otro mayor, otro mejor. Pues, por supuesto, con todos los males que hay, evidentemente. ¿Por qué? Sencillamente porque hay un principio en la naturaleza, que es que la naturaleza exige o tiende a producir la mayor cantidad y cualidad y calidad posible de cosas, lo cual no excluye que haya cosas menos buenas, que haya cosas más malas, pero en conjunto, en cada instante, el principio de la máxima perfección exige que sea en este instante, el mejor de los mundos posibles. ¿Por qué? Pues porque con todo el mal que hay, es cuando yo veo el mayor número de monillos, el mayor número de pájaros, el mayor número de frutas, el mayor número de tal. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza es así de óptima, ¿no? Sí, le escucho. Ya. Estoy buscando un pasaje que le respondería perfectamente. Quiero decir que estoy de acuerdo con Leibniz en que este es el mejor de los mundos posibles en cada instante, con todo el mal que evidentemente tiene y donde el pobre... Claro, pero es que el mal no es síntoma de imperfección y eso lo deja Leibniz muy claro. Claro que hay imperfección. Estamos hablando de perfección, recordemos nada más empezar, es que se pueda llegar al grado sumo sin contradicción. Evidentemente. Es posible porque todos podemos vivir felices, contentos y siempre sonriendo. No. Es porque nos permite alcanzar la versión plena de nosotros mismos. El mal, y Leibniz lo deja claro en uno de los primeros parágrafos que ahora no logro encontrar, dice que el mal es una necesidad que cobra Dios para mantener el orden de este mundo sin alterar su propio orden. Claro, como las pinturas oscuras en los pintores, etcétera. Él lo dice infinidad de veces, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con él, que este es, con todos los males que hay, imaginémonos ahora con la guerra y todas estas historias de estos políticos, ¿no? Con todo el mal que hay, en este instante es terrible decirlo, pero es el mejor que hay. Que aquí Leibniz es de lo más platónico posible, que no por eso cita a Platón muy a menudo. Y es que él está entendiendo el mal como negación de ser, es decir, como privación. Por eso es lo que nos está instando en todo el discurso de metafísica, es enriquecernos de ser y ganar la mayor virtud posible. Porque eso, de nuevo, continuando con lo que estaba comentando Celso, de nuevo eso le enlaza con la religión, porque estamos entrelazando bondad con belleza, con conocimiento en este caso. Leibniz te está diciendo a grosso modo, perfecciónate y sé virtuoso para evitar el mal, lo cual es un mensaje de lo más cristiano, y eso, si me permite, eso, citando de nuevo a Ortega de Historia como Sistema, nos dice que si no lo llegamos a entender o si no lo llegamos a entrever, es porque no hemos hecho todavía un sistema de raciocinio del cristianismo como se ha hecho del kantismo o del platonismo. Porque a mí, eso, él mismo te lo dice hacia el final. Cuando te dice, hazlo porque Jesucristo se ha sacrificado para ganar tu libertad y garantizar tu felicidad, es un mensaje de lo más cristiano. Lo que ocurre es que está dando razones puramente idealistas para sustentarlo. Por eso digo, pero el mal no es síntoma de imperfección, al revés, es síntoma de negación de ser, de alguien que no se ha encaminado hacia la virtud. Claro, claro. Yo soy ahora el Bernardino más perfecto posible, con todas mis limitaciones, mis defectos y mis enfermedades. Es el mejor. Ahí está, es el mejor. Entonces, y tú el mejor, y todos los mejores. Y si me permite, el mejor dentro del peso que usted haya puesto en perfeccionarse y siguiendo el camino que ha decidido. Evidentemente. Sus posibilidades iniciales, dentro del panorama de Leibniz, dentro de sus posibilidades iniciales, quizás no. Esa es otra cosa, que nunca sabremos si hemos llegado a la mayor perfección de nosotros mismos. Claro. Pero no por eso dejamos de intentar ser más virtuosos, más nobles, más fuertes y más sabios. Eso es lo que está instando Leibniz. Por eso también estoy en contacto con la autoayuda, porque aquí hablamos felicidad, no en que me den todo lo que quiero, sentirme bien y que no me digan mal, que no me digan mis males. Al revés, quiero aceptarlo, superarlo e ir más allá. De nuevo, por eso digo que Leibniz quizás muchas veces llega a meterse en terreno un poco farragosos para él, que quiere evitarlo. Porque todo esto suena muy nietzscheano. Recordemos lo que dice Nietzsche en el inicio del Anticristo. Bueno es que es el bien, sentir que el poder crece y una nueva resistencia es superada. Sí, sí. Supongo. Muchas gracias por el aporte. Sí, sí, en cada instante somos lo mejor posible dentro de lo malo. Que por intentarlo nos falte. Claro. Alejandro. Sí, yo quisiera abundar un poco sobre la intervención de Bernardino. Creo que hay otra manera de entender lo que él ha dicho. Si consideramos que Leibniz considera que la perfección es la mayor cantidad de esencia. Y el ejemplo que puso de las frutas es muy interesante, porque podemos decir que no tenemos todas las frutas posibles. Veámoslo en el término de las especies, por ejemplo. Hay especies que han dejado de existir y hay especies que existirán, no sabemos cuáles son. Y si pensamos en la noción de concepto completo que Daniel nos pidió que leyéramos del discurso de la metafísica, el concepto completo de Bernardino, el concepto completo de Alejandro Herrera, pues no es nada más el actual en el que estoy yo hablando en este momento, sino es mi concepto completo desde mi nacimiento hasta mi extinción, hasta mi muerte. Y lo mismo podríamos decir del mundo entero, o sea, del universo en su totalidad. El concepto completo del universo, quizás esto no lo dijo Leibniz de esa manera, pero se podría interpretar que el concepto completo del universo tiene la mayor cantidad de esencias posibles desde su origen, digamos desde el Big Bang, hasta su degradación completa, hasta su extinción, su muerte total. Entonces, en ese sentido,
el mejor de los mundos posibles no es solamente el actual, sino el concepto completo del universo, desde su nacimiento hasta su extinción, y nosotros no tenemos en nuestras pequeñas mentes la posibilidad de ver esa concepción del mejor de los mundos posibles, aunque Leibniz lo vislumbró indudablemente. Sobre eso hay yo he escrito algo sobre la interpretación que hace Héctor Neri Castañeda del concepto de concepto completo en Leibniz a través de su concepto de las guisas. Bueno, yo los invito a leer este artículo que he escrito sobre la teoría de las guisas de Castañeda como una visión neo-leibniziana de la idea de concepto completo de Leibniz. Muchas gracias, Alejandro. Pero claro, ahí hay una cosa que a mí me ha resultado muy bella dentro de la reflexión de Leibniz, y es precisamente el problema de las causas finales. No recuerdo si fue en la introducción o en alguna parte del discurso, pero hablaba sobre cuándo Leibniz se fue a un bosque a llorar porque tenía la duda de si mantener dentro de su pensamiento las causas finales o no. Todo esto cuando tenía 20 y pocos años. La edad de lo que yo me sé. ¿Qué ocurre? Que él al final decidió repudiarla, siguiendo el mecanismo de su época y aceptando únicamente lo que dirían Hobbes, Galileo y todo lo demás, que el universo se puede explicar por causas eficientes, pero en el discurso no da cuenta de que no, que hay una finalidad a las cosas. Y de hecho, gracias Roberto, ahí está, pero es que toda sustancia presupone una finalidad, por eso hemos dicho que la finalidad de Dios es garantizar la mayor felicidad de todos nosotros. Y de nuevo... Sí, recordemos que Leibniz no es un ladrillo kantiano en el que lo que dijo en un principio es lo mismo que dijo al final, ¿no? Sino que hay cambios en sus reflexiones. En efecto, y aquí hay una parte del discurso donde dice que precisamente Platón ahondó mucho más en todo esto que en Aristóteles, que es a quien siguen ahora los modernos. La cuestión entonces ya no es solo ver que en un momento dado el universo tuviera tal cantidad de sustancia, no. Es la posibilidad que almacenaba. ¿Y qué ocurre? Que este es el mejor de los mundos posibles porque dentro de cada uno de nosotros está la posibilidad de enriquecerlo todavía más, de que gane más sustancia, pero en intención. Sí, hay, como decía Bernardino, por supuesto que pueden producirse masacres ecológicas, tanto de animales como de plantas que resten ser a este universo, y hay que tenerlas en cuenta porque Leibniz claramente no las tiene. Pero en términos racionalistas, lo que aboga es que nosotros como mónadas nos perfeccionemos para limitar todavía más nuestra forma, en tanto que así podamos comprender mejor lo real en un futuro. Sí, en nuestro micromundo nosotros nos estamos perfeccionando, pero en el mundo visto por la supermente de Dios, ya está visto todo eso. Ya está la perfección ahí vista por Dios, contemplada por Dios. Nosotros, en cambio, pues vamos dando micropasos hacia la perfección. Ahí están micropasos, pero que no palos de ciego, al revés. Y eso a mí me parece muy coherente por parte de Leibniz reflexionarlo, porque de la misma manera que a Dios se le presupone una razón para actuar de tal manera, y Él es la razón por la cual lo podemos respetar y venerar, nosotros también nos queremos libres a pesar de todo el mal que podemos provocar, porque de esa manera nuestro amor a Dios es sincero. Porque Dios, si hubiera querido hacer las cosas fáciles, no hubiera dicho: tú vas a ser de tal manera, tú de otra, vaya a actuar poniéndote de acuerdo sin estorbaros y me vaya más porque os corresponde por lo que soy. Eso es lo que Ortega en Historia como Sistema dirá, que es lo que tienen los astros, que siguen su órbita y nunca van a cambiar. Pero nosotros no. Al revés, Dios nos ha querido, como quiere, proveer nuestra mayor plenitud, nos da libertad, nos da la posibilidad de buscarla y de aprender a actuar conforme a lo que Él dice. Ay, lo tenía por aquí. Sí, porque la libertad es una perfección, entonces aquí eso es lo que da lugar a la posibilidad del mal. Exacto. En el parágrafo 4 dice: yo sostengo, pues,
que siguiendo estos principios para obrar conforme al amor de Dios, no es suficiente con tener paciencia de modo forzado, sino que es preciso estar verdaderamente satisfechos con todo lo que nos ha sobrevenido de conformidad con su voluntad. Y más adelante, pues aun cuando los acontecimientos hayan hecho ver que Dios no ha querido en este momento actual que nuestra buena voluntad alcance su efecto, no se sigue de ahí que no haya querido que nosotros hiciéramos lo que hicimos. Al contrario, como es el mejor de todos los señores, nunca pide más que la recta intención, y es a Dios a quien corresponde saber la hora y el lugar adecuados para hacer que tengan éxito los buenos propósitos. Lo que aquí no está prescribiendo es, actúa siempre como crees que corresponderá al mejor bien universal, lo cual es muy kantiano. Pero no por eso te garantiza que suceda, al revés. Te dice, esa acción ya tendrá consecuencias y te pasará el bien en un momento dado, porque ten en cuenta que hay más cosas además de ti, que el mundo se va ordenando continuamente y generalmente entra en conflicto, pero todo se resolverá de la mejor manera posible. Celso. Sí, es que yo te encuentro problemático, bueno, un poco lo que señala Alejandro y también lo que Daniel señala, porque o sea, es muy claro, porque por lo menos en la monadología, a menos de que Leibniz trate de usar, digamos, un lenguaje diferente, el concepto de voluntad de Dios resulta un poco problemático. O sea, Leibniz dice que Dios no elige por voluntad, sino que elige basado más bien en razones. Y la razón es elegir lo mejor. Y entonces, o sea, ahí es donde decir que Dios actúa por voluntad es un poquito complicado, digamos, afirmarlo. Yo creo que es que tenemos como dos formas de decir las cosas, pero más profundamente creo que Leibniz aceptaría más el hecho de que Dios no actúe por voluntad. De hecho, él es muy crítico, tanto en la parte de su teoría de la justicia, como en relación con la creación del mundo, de que Dios no puede actuar por voluntad, porque es lo que se defendía, porque y el argumento era muy claro, o sea, si Dios actúa por voluntad, estaría legitimando lo que los tiranos actúen como les da la gana también. Pero Dios actuaría más bien con otro tipo de criterios, que son criterios de mayor racionalidad. En efecto. Eso por un lado. Pero por el otro lado, es muy interesante porque cuando yo leo, por ejemplo, la monadología, el parágrafo 11, o sea, es muy claro que todo lo que nosotros vamos a hacer está ya preestablecido. Leibniz habla como, no tengo el texto conmigo, pero es fácil buscarlo, habla de una especie como de programa genético que la mónada va desenvolviendo hasta que nuestra unidad o cuerpo mónada se disuelva. Y de manera que hay un fuerte determinismo, yo creo. Bueno, parágrafo 11, 12 y me parece también el 13, creo que son 3. Sobre lo primero que decía Celso, al final del párrafo 2 dice Leibniz. Además, al decir que las cosas no son buenas en consonancia con alguna regla de la bondad, sino por la exclusiva voluntad de Dios, se destruye, a mi parecer, todo el amor de Dios y toda su gloria. En efecto, ¿por qué alabarlo por lo que ha hecho si sería igualmente digno de elogio haciendo lo contrario? Y más adelante. Además de que parece que toda voluntad supone una cierta razón de querer, o bien que la razón es naturalmente anterior a la voluntad. Por eso Dios tiene sus motivos para querer que las cosas sean como son y que sucedan en el justo momento, porque está debido al bien general. Pero no por eso, y ahora tronco con lo segundo, no por eso sacrifica nuestra libertad, porque es por eso que está el mejor de los mundos posibles. Y es por eso que se ve obligado a mantener el mal a pesar del daño que nos causa. Porque el mal, que recordemos es la privación de ser, es la garantía de que existe la libertad, de que en este mundo lo podemos pasar realmente mal. Podemos sufrir como nadie, incluso más que en los niveles más bajos del infierno, como decir, parafraseando a Schopenhauer. Este es el infierno, el auténtico infierno. Nosotros somos las víctimas, los demás los demonios. Algo que también es muy sartreano, dice, el infierno son los otros. Pero a raíz de ahí también está la posibilidad de mejoría.
también podemos actuar bien. Podemos volverlos más nobles, más fuertes, más sabios. Ese es el pesimismo que debemos aceptar. Que las cosas no van a salir siempre a nuestro favor. Pero podemos intentar que así sea. Ahí está. Venga. Vale, ya van 3 manos. Yo había pedido la palabra antes, pero bueno, y primero ha sido Roberto, luego Manuel Luna y luego José Luis. Y luego, si queda tiempo, yo también quiero decir algo. Entonces, Roberto, tienes tú la palabra. Gracias, Juan. Bueno, es que me preocupa un poco porque en efecto para Leibniz sí tiene que existir la libertad. La libertad es condición de posibilidad para el bien moral. Aquí es quizás siguiendo como una beta agustiniana, ¿no? Cuando San Agustín termina diciendo, bueno, sí, con la libertad podemos hacer el mal, sí, pero es condición de posibilidad para hacer el bien moral, ¿no? Entonces, al ser condición de posibilidad para el bien moral, de hecho, no habría posibilidad de que en el mundo hubiera bien moral si no es al costo, digamos, de aceptar o de permitir la libertad. Yo a mí me preocupa, por ejemplo, un poco lo que decía Celso del tema de la voluntad. Dios sí elige libremente, ¿no? Si fuera solo una decisión que se sigue necesariamente en virtud de su razón y no implicara ningún tipo de voluntad, caeríamos en un tipo de necesitarismo, de fatalismo, tipo el que él quiere o el que él le atribuye a Spinoza, que me parece que es lo que se quiere distanciar, ¿no? Que decir, bueno, que Dios sea un ser necesario no significa que cree que necesariamente elija el mejor de los mundos posibles. Lo hace en virtud de su naturaleza, elige el mejor de los mundos posibles porque no solo es omnisciente y omnipotente, sino porque además quiere elegir el mejor de los mundos posibles, y en función de ese decreto libre es que el mundo manifiesta es contingente, ¿no? Y la contingencia es una condición también sine qua non de la libertad, ¿no? Si no, el mundo no es contingente, no hay forma de que exista libertad. Yo aquí quizás lo que metería en cuestión es justo cómo comprendemos la libertad en Leibniz, porque en efecto, el momento en que se da esta versión de compatibilismo entre un determinismo y una cierta concepción de la libertad, pareciera que si bien siempre estamos determinados a elegir lo que es lo mejor, Leibniz abre una serie de posibilidades, digamos, para comprender la libertad. Incluso, bueno, algunos autores contemporáneos como Roy Nila lo que hacen es decir, pareciera que lo mismo que ocurre en Dios a nivel de la voluntad, en la distinción entre voluntad antecedente y consecuente, pareciera que ocurre a nivel de la voluntad humana, de modo que si bien nosotros tendemos siempre a todo lo que nos inclina a nuestras percepciones, en el momento en que se encuentra uno en un conflicto, digamos, donde hay una vasta cantidad de percepciones que nos inclinan a caminos totalmente diferentes, uno tiene la capacidad, digamos, de poderse determinar en función de su razón, de manera que incluso el acto voluntario implica ciertas condiciones, ¿no? Pienso en la misma definición que tiene Leibniz de la voluntad como un apetito racional. Me parece que recupera esta idea de que la voluntad es un apetito racional de varias formas, ¿no? Digamos, desde una lectura muy particular, pareciera que es más voluntario aquel acto que sigue más a la razón que aquel acto que no sigue a la razón, de manera que uno podría decir que uno es más libre cuanto más determinado está por la razón que cuanto más se deja llevar por sus pasiones o por otro tipo de afectos, ¿no? Yo pondría eso como en la discusión porque me parece que es un tema importante para comprender el tema de la libertad cara a una visión determinista, cara a una visión de una armonía preestablecida. Me parece que es fundamental, ¿no? Pero bueno, solo por comentarlo. Y un comentario más que bienvenido. Pero yo quiero aterrizar la cuestión en un punto intermedio entre ambos. Porque si bien es cierto que Leibniz
aceptaría lo que dicen Plutarco y los estoicos, de que es mucho más libre aquel que en lugar de entregarse a su naturaleza y avasallarse a sus vicios, se entrega a una causa que él mismo se prescribe. También es cierto que hay que entender qué lleva a Dios a actuar y a respetar las reglas de este mundo. Respuesta: el amor que nos tiene. Lo dice al principio. Él quiere, todo amante quiere la plenitud de lo amado, lo cual es un argumento muy platónico que ya encontramos en el banquete, porque quien busca la plenitud de lo amado quiere purgarlo de todo aquello que no sea él, quiere lo máximo, que brille cuanto más. Eso es lo que busca Dios. Pero no por eso actúa tan libérrimamente como podemos presuponer nosotros. Al revés, sigue reglas, porque Dios es el garante de toda la posibilidad. Gracias a Él es que nosotros podemos estar aquí en este mundo formándonos. Gracias a Él es que cada mónada refleja la totalidad. Y gracias a Él es que tenemos estas reglas generales. Podemos decirle, como dicen en Amanece, que no es poco. Que sí, Dios, todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Entonces sí, actuar con una libertad racional, sin duda. Pero hay que entender que esa libertad implica un compromiso. Manuel Luna. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Me ha parecido muy interesante tu exposición. Muchas gracias. A mí tampoco me cae bien Voltaire, pero... No he dicho que no me caiga bien. Digo que aquí se yo creo que con este tema de la libertad tenemos un problema nosotros, estos habitantes del tránsito del siglo XX al XXI, y que Leibniz no tiene este problema. Y la razón creo que es la siguiente. Es que para nosotros lo que es lógica implica que no hay novedad. Y donde hay novedad no puede haber lógica. Esa es nuestra manera de entender las cosas que tenemos nosotros. Pero no es la manera de Leibniz. Porque Leibniz cree en el ars inveniendi. Y el ars inveniendi significa lógica que lleva a la novedad. Y novedad que ha seguido una serie de pasos. Entonces, Dios efectivamente puede crear libremente porque Él tiene el supremo ars inveniendi. Porque tiene la capacidad de seguir unos pasos para crear algo completamente nuevo. Y la posibilidad de crear algo completamente nuevo es porque posee el supremo arte de la combinatoria. Y ahí entra precisamente los mundos posibles y todas las frutas posibles de las que hablaba Bernardino. Entonces, yo creo que este es un problema nuestro y no un problema de Leibniz. Leibniz lo está viendo muy claro y está viendo que hay una manera de crear nuevo, libre, siguiendo pasos reglados. Y a nosotros eso no nos entra en la cabeza. Porque nosotros decidimos hace ya 3 siglos que el ars inveniendi era imposible. Entonces, ese es mi punto de vista respecto a eso. Y respecto a otra cuestión que se me ha dado atrás, que me ha parecido muy interesante la discusión entre Celso y Daniel acerca de los ilustrados y Leibniz. Yo creo que eso es un tema que hay que estudiar más detenidamente y que no hay una contraposición o no hay un odio o no hay un rechazo frontal de los ilustrados a Leibniz. Creo que hay algo más, porque estaba buscando la cita precisamente. Hay que recordar que en el momento de la Ilustración Leibniz esencialmente es Wolff. Y sin embargo, Wolff es el padre de la enciclopedia. Es decir, tengo aquí la cita, a Wolff se lo menciona 199 veces en la enciclopedia. Y 135 artículos de la enciclopedia están prácticamente copiados de artículos de Wolff. Entonces, yo creo que el tema de la recepción ilustrada de Leibniz me parece que es bastante más complejo que simplemente un ataque frontal de los ilustrados a él. En mi opinión, no soy especialista en eso y creo que es un tema que habría que investigar realmente. Muchas gracias. A usted, Manuel. Sobre todo, ante la primera cuestión, la de la libertad, precisamente yo antes quería hablar de la libertad en nuestro tiempo. Los filósofos tenemos fama de ir siempre como nefabilatos y atolondrados por la vida. Fernández Liria cuenta muy a menudo cuando Sócrates pues, se enfrascaba con los zapateros para ver si le conseguían explicar qué era un zapato. Y a mí me pasa igual. Una vez llegué a casa y escuché un podcast de mi hermano, donde para mi sorpresa hablaba de la libertad y decía que en este mundo libertad no es lo que tenemos. Tenemos libertinismo, que eso es un concepto viciado de libertad. Claro, me quedé perplejo porque no me lo esperaba en un podcast de fútbol escuchar sobre eso, pero hay filosofía en todas partes. Y esa es la clave. Que a diferencia de finales del XVII, principios del XVIII para Leibniz, donde libertad era entender el grado de posibilidad, como está usted diciendo, las posibilidades, la combinatoria,
y los resultados en un sentido mecanicista y sobre todo entender las causas subyacentes a las acciones, aquí nosotros tenemos una concepción incluso pervertida de la libertad, en tanto que lo que se escucha habitualmente por la calle es libertad equivale a hacer lo que a mí me apetezca, justo lo que aquí estábamos hablando de que Leibniz repudiaba, porque libertad supone no solo aceptar las consecuencias de las acciones, sino tener claro para qué se actúa, no entregarse a los vicios y a los antojos, porque eso simplemente es ser un títere de las pulsiones. Y ahora sobre lo de Leibniz, por supuesto, prácticamente todos los temas de la filosofía son enriquecedores y pasa como con las cimas del alma, que cuando uno va indagando más y más, descubre que todavía le queda más camino todavía por recorrer. Y eso precisamente es lo bello. A mí lo que más me gusta ver es las relaciones que tenían entre los filósofos. Ya no solo los contemporáneos, como puede ser en el caso de la Ilustración, entre los enciclopedistas o entre Hume y Rousseau, y como el primero saltó del perro del segundo, del perro la mascota, quiero decir. Pero bueno, sino sobre todo por ver cómo se comprendieron y cómo afecta a cada uno la filosofía de tal. Una de las cosas que se obvian es, por ejemplo, la contrahistoria de la filosofía, de cómo Gassendi escribía de Descartes refutándole todas sus consideraciones. Como más adelante Cyrano de Bergerac, pues también ridiculizaría el sistema astronómico cartesiano, acercándose mucho más a Newton. O incluso en los Ilustrados, ver cómo primero Rousseau fue bienvenido, luego repudiado, y más adelante, por ejemplo, cómo Hegel y Fichte se acercaron a Kant, o luego cómo fueron formando sus propios sistemas. Entonces sí, es un tema apasionante por trabajar. José Luis Fuertes. José Luis, por favor. Bueno, muchas gracias. Enhorabuena por la exposición que nos has hecho tan bella, ¿no? Y tan cuidada, bueno, pulida, ¿no? Con un castellano muy pulido y muy ajustado, ¿no? Enhorabuena. Bueno, yo es casi una sugerencia, a ver qué os parece, ¿no? Quizá en Leibniz haya en el conjunto, ¿no? de su filosofía y de lo que nos has expuesto, en el fondo una filosofía de la esperanza, ¿no? Con una exigencia de vida virtuosa y lo que en la tradición se recogía en vida despierta, ¿no? Que quizá, pues bueno, había que vincularla con toda esa tradición que coge bastante fuerza a partir del siglo XV, aunque venía anterior, que es la vía del beneficio, ¿no? Toda esa contemplación de la belleza de la naturaleza, de la lectura del libro de la naturaleza, las huellas de Dios escritas siempre y que hay que saber leer y entender, ¿no? Para descubrir toda la grandeza y el sentido pleno que tiene la existencia, ¿no? Quizá me parece que quizá el Leibniz lo que está abriendo frente a lo que ha sido una modernidad que quizá se estaba construyendo desde un resurgir de un estoicismo bastante limitado. Él ofrece una visión más grandiosa, ¿no? Más esperanzada. Y frente a Voltaire, que es el que has comparado y metido ahí, yo veo ahí en Voltaire quizá un estoicismo de carácter un poco más trágico, más conformista, y sobre todo si vemos esa lectura que aparece en ese viaje de Cándido, cuando al final, después de todo ese recorrido, pues se queda ahí ya sin consuelo o quizá aceptando su condición limitada, diciendo quedémonos a cuidar nuestro jardín y esperemos lo que acontezca, ¿no? Nada más esto. Pues muchas gracias, José Luis. Me parece tan bello como interesante la idea de tomar a Leibniz como una filosofía de la esperanza. Sobre eso sí que cabría que reflexionar sobre todo, pero en especial por el tema de la influencia del estoicismo, tanto en él como en Arouet, ya que sí es cierto que tanto estoicismo como epicureísmo como neoplatonismo se vierten sobre la modernidad a través del Renacimiento. Pero ahora, ¿cómo afecta a cada autor? ¿Cómo lo retuerce para adaptarlo a su pensamiento?
eso ya es otro asunto. En Leibniz sí hay un claro estoicismo asombroso, en la cual uno siente incluso creer estar leyendo a Séneca o a Zenón. Pero en Voltaire yo iría más allá. Yo a Voltaire lo veo mucho más como un cínico. Y si fuera un epicurio como Horacio, provocador, buscando siempre las cosquillas. Por ejemplo, cuando Horacio se proclamó como epicurio, a él se le solían referir como cerdo, por eso de asociarlo con la gula, con todos los placeres mundanos. Y Horacio pues lo tomó el toro por los cuernos y dijo, pues sí, soy un cerdo. Ahí, adaptando todo ese insulto de la peyorativa a un género noble. Ese es Voltaire. Coger las cosas, darle la vuelta y ponerlas de traspiés, sin cavilaciones, sin vacilar, simplemente por el arte muchas veces de provocar como un nuevo Diógenes. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí es un rebelde con causa, porque se está oponiendo a todo lo que él consideraba injusto. Recordemos que le metieron en la cárcel, le desterraron, como he dicho antes, se tuvo que refugiar en el exilio del amante que tuvo. Una vida tan trotaconvesca que es imposible no asociarlo con un cínico. Solo que en este caso, claro, había una causa por la cual luchar, que es la justicia, que esa es la cual creo que todos los 3 autores sobre los que he hablado coinciden, aunque discrepen luego en el método. Justicia, ya sea en tanto por corresponderse con el bien general, como acabar con la ignominia del sufrimiento, o justicia en tanto mi integridad del cumplimiento de propósito. Por eso, más que de una esperanza, que también esperanza en tanto que aquello que deseamos es posible, pero que hay que trabajarse. Bien, bueno, entonces, si no hay más palabras, yo también quería decir algo ahora sobre, en fin, han salido multitud de temas, entonces, pues, por complicar un poquito más la cosa. Bueno, yo creo que, vamos a ver, en primer lugar, lo que hay que tener claro es la noción de libertad que tiene Leibniz, que no es la que nosotros tenemos ahora mismo. Eso es muy importante distinguirlo en la medida en que sea posible, ¿no? Porque para Leibniz la libertad no es posibilidad de elegir, que es lo que nosotros podemos entender ahora mismo dicho en términos así muy generales, sino que libertad es autodeterminación por la razón. Claro, eso no es la idea que tenemos nosotros de libertad, sino que es autodeterminación por la razón. Por eso, el grado máximo de libertad es el grado máximo de autodeterminación por la razón. Y eso solo pasa en Dios. En la medida en que los principios de la razón los compartimos, digamos, entre la mente divina y el ser humano, podemos tener un cierto grado de libertad en la medida en que somos capaces de autodeterminación por la razón. En ese contexto es donde está la libertad. ¿Qué pasa? Que como precisamente el máximo de libertad es la autodeterminación por la razón, la figura divina, digamos, todo esto en el planteamiento de Leibniz, creo yo que se puede entender así, ¿no? La figura divina tiene que asumir algún grado de libertad para el ser humano. Y asumir algún grado de libertad para el ser humano que no sea el grado absoluto, quiere decir que la autodeterminación por la razón no va a ser absoluta. No puede ser total, porque entonces eso supone identificar al ser humano con Dios. ¿Qué quiere decir que la autodeterminación por la razón no es absoluta? Pues quiere decir que va a haber acciones humanas, decisiones humanas, actividades humanas que no van a estar determinadas por la razón. Y ahí es donde se abre la presencia del mal. La presencia del mal. Entonces, tan necesario es para Leibniz la libertad en el ser humano como el mal. Y eso creo yo que es la infraestructura, digamos, la tesis básica
que sostiene, que sostiene Leibniz para que se le plantee el problema de cómo podemos compatibilizar a un Dios con las características que tiene, etcétera, con la presencia del mal. Se ve obligado por su propia concepción de lo que es la racionalidad. No puede decir, y ahora el ser humano que comparte los principios de la razón con Dios, ese ser humano no tiene libertad. Y ahí es donde empieza a entrar todo el ruido, digamos, que supone el mal en un, digamos, el ruido en un modelo de autodeterminación total, de mecanicismo total, etcétera. El ruido de la libertad es necesario y, por lo tanto, el ruido del mal. Ahora, ¿en qué sentido se puede entender que este, por lo tanto, es el mejor de los mundos posibles? Tal y como lo plantea Leibniz. Pues yo creo que lo que Leibniz, a donde se ve abocado, es a decir, con los mimbres que tenemos, con estos elementos, con estos instrumentos que tenemos, con estas condiciones en los que Leibniz se ve obligado a situarse, con estas condiciones, lo mejor posible es esto. ¿Y cómo se sabe qué es lo mejor posible? Pues él ahí introduce a veces un modelo de racionalidad de puro cálculo. Es una cuestión de cálculo, es decir, de balanza, de que pese lo más posible el bien respecto al mal, la justicia respecto a la injusticia, la libertad respecto a las acciones no libres, etcétera. Y entonces utiliza un modelo de puro cálculo, pero porque se ve obligado a asumir la libertad en un ser que comparte los principios últimos de la razón con el propio Dios. Ahí no se puede entender que no haya ningún grado de libertad, ¿no? Y de ahí es de donde le surge el problema. Y por eso tiene que admitir la presencia del mal. Y por eso lo de el mejor mundo posible es, en línea con lo que decía Bernardino y Roberto también, el mejor mundo posible es el mejor mundo que va siendo posible. El mejor mundo que va siendo posible. ¿Por qué? Pues porque eso es un proceso histórico para el caso del ser humano. Para el caso del ser humano, el mejor mundo posible es perfectamente, vamos, necesariamente mejorable, porque nunca va a llegar a la autodeterminación total por la razón, que sería, digamos, el extremo, el punto último de llegada, y eso planteado, digamos, llevado al extremo es Hegel. Hegel sí que asume, es decir, claro que se puede llegar al punto final, a la autodeterminación total por la razón. Y ese punto es lo que Hegel entiende que es la identificación de realidad y razón, de concepto y realidad. Pero eso en Leibniz no está todavía. En Leibniz no está. Entonces sigue haciendo ruido la libertad, porque es lo que impide poder llegar a la totalidad de la autodeterminación por la razón. Y por eso tiene que haber mal necesariamente en el planteamiento que hace Leibniz. Y por eso creo yo que la discusión de Voltaire y la posición de Voltaire respecto a Leibniz, pues es que yo creo que Voltaire no ha comprendido este fondo racional tal y como lo plantea Leibniz. Eso no lo ha comprendido. Entonces, las discusiones sobre si hay más mal o menos, o cómo un Dios bueno puede aceptar el mal y no sé qué, son secundarias, no son el fondo de la cuestión. No son el fondo de la cuestión, porque por supuesto que Leibniz era consciente del mal, Leibniz y todo ser humano, de la presencia del mal, y Leibniz hace un esfuerzo muy significativo y una aportación muy significativa a todos los medios que contribuyen a que este mundo sea mejor. Es decir, a que este mundo sea más racional. Eso es para él, que este mundo sea mejor. Y para eso inventa ciencia, crea academias y demás. ¿Para qué? Pues porque, por supuesto, él no piensa que el mejor mundo posible ya es este y ya y está cumplimentado, sino que el mejor mundo posible hay que seguir haciendo que vaya siendo mejor. Porque no, o sea, el mejor mundo posible es mejorable y además hay que mejorarlo en la medida de que
en la medida en que se pueda. Y eso tiene carácter histórico. Cosa que para la entidad que es Dios, tal y como él la concibe, ya no tiene sentido. Entonces, así creo yo que habría que entender esto. Para entender a Leibniz. Otra cosa es que estemos de acuerdo con el planteamiento de Leibniz o no, pero creo que de esta manera se puede entender lo que es el planteamiento fundamental suyo y por qué se ve abocado a una situación que en principio parece absurda, porque de entrada, pues lo que dice Voltaire parece bastante razonable. Y bueno, pues, pero el fondo del planteamiento de Leibniz, creo yo que está ligado primero a que los principios de la razón son el plano último de validez y una vez asumido eso, la libertad entendida como autodeterminación por la razón, y eso solo tiene lugar en Dios y por lo tanto en el ser humano solo parcialmente. Y en la medida en que no hay autodeterminación total, hay carencia, hay ruido, hay mal. Por eso tiene que haberlo. Otra cosa luego es cómo se calcula cuánto mal y cuánto bien y cómo eso varía y cómo es la balanza, etcétera. Bueno, eso yo creo que es una discusión secundaria en el planteamiento de Leibniz, que es muy importante, pero no es el fondo de la cuestión. Eso es lo que yo creo de este tema, ¿no? Pues Juan, yo pienso totalmente de acuerdo como tú, sobre todo porque hay que tener mucho cuidado a la hora de confundir la libertad en el sentido de los racionalistas, los que sigue Leibniz, como con el nuestro, que como ya he dicho, a mí me parece una noción vaga de libertad e incluso pervertida porque no la hemos pensado, sino al contrario, que se ha dejado amedrentar por las exigencias del cuerpo. Pero con lo único que no podría estar de acuerdo contigo es con el carácter histórico, porque eso sería respecto a nosotros, y en tanto que es humano, es a posteriori. Pero Leibniz no lo dice así. Leibniz piensa que el enriquecimiento de posibilidades es puramente racional. Por ejemplo, al final del parágrafo 9 del discurso dice: además, toda sustancia es como un mundo entero y como un espejo de Dios o bien de todo el universo, que cada una expresa a su manera, de modo análogo a como una misma ciudad es diversamente representada según las diferentes situaciones de quien la contempla. Así, el universo de alguna manera se multiplica tantas veces como sustancia existe, y la gloria de Dios se acrecienta igualmente por otras tantas representaciones, todas ellas diferentes, de su obra. Con esto que quiero decir, que estoy de acuerdo que Voltaire hierra, pero de sopetón, en no entender ese fondo de Leibniz, que el mejor de los mundos posibles es, dicho a grosso modo, aquel que es capaz de mejorarse porque permite el perfeccionamiento de las sustancias que lo componen. Con lo que no estoy de acuerdo es considerarlo histórico, porque esa sería la percepción humana. Pero desde una perspectiva racional, lo que estamos presenciando es el enriquecimiento de las mónadas y cómo, al ir limitándose continuamente, van alterando la forma con la cual reflejan la totalidad. Y una vez llegan a su culmen, que podemos decir que en nuestro caso es cuando perecen o cuando han llegado, que perecer aquí en este caso sería llegar a su plenitud, en tanto que no pueden continuar progresando, es que han dado esa forma al mundo. Pero aquí estamos ante una apóteosis, porque están dando maneras de cómo enriquecer al mundo allende lo que proyectó Dios. Por eso digo que sobre todo aquí tenemos que tener en cuenta que es un acto de amor por parte de la divinidad, porque está confiando en nosotros en continuar la tarea. Claro, por supuesto que si hay carácter, si hay historicidad, es desde el punto de vista del ser humano. Solo que no podemos tener más punto de vista que el humano. Y eso Leibniz entonces totalmente de acuerdo contigo. Claro, y eso Leibniz lo tiene tan claro que por supuesto en ningún momento se le ocurre decir, bueno, y el ser humano si se perfeccionara mucho llegaría a ser Dios. Eso no entra en su libro. ¿Por qué? Pues porque el proceso de perfeccionamiento es interminable, ¿no? Y claro, y por eso si haces por amor, o sea, la voluntad, ¿qué es? ¿Cómo funciona la voluntad? La voluntad, digamos, máxima, el acto máximo de amor, si formulas así lo que es la voluntad divina, ¿qué es lo que Dios más quiere para el ser humano? Pues la voluntad lo que más quiere es lo que determina la razón, es ejecutar lo que determina la razón. Eso es, digamos, lo que Dios más quiere, que la razón se haga presente. Entonces, lo que Dios más quiere para el ser humano es que haya la mayor determinación por la razón posible, es decir, la mayor libertad posible para el ser humano. Eso es la voluntad de Dios suprema. La voluntad es que
que la razón se imponga, por decirlo así. De ahí a Hegel el paso es mínimo, pero eso así es como lo entiende, creo yo, como lo entiende Leibniz. Lo máximo que quiere la voluntad divina es que la racionalidad del mundo y del ser humano, ¿no? Eso es lo que más quiere. Pero claro, yo concuerdo contigo, porque mirámoslo desde una manera que puede ser un poco más banal, pero que me parece acertada. Cuando tú ves que una persona a la que estimas, ya sea un amigo, un hijo, un hermano, pues tiene potencial para algo, lo que tú quieres es que llegue a desarrollarlo por completo y que se vuelva alguien excelente. Por ejemplo, vemos que alguien tiene aptitudes para la música, lo metemos en el conservatorio confiando que, por ejemplo, toque con la Filarmónica de Viena algún día. Aquí igual, pero aplicado a nivel ontológico. Dios ve todas nuestras posibilidades desde el mismo hecho en que nos crea. Lo que quiere es que realicemos todas cuantas podamos y de todas esas, las que a posteriori, por nuestra historia, más posibilidades brinden tanto a nosotros como a la totalidad. Porque tenemos que tener en consideración que la manera en la que tenemos de obrar ya no es solo para nosotros mismos, sino en aras del universo que estamos reflejando y enriqueciendo con el límite que nos estamos dotando. Por eso digo que lo máximo que quiere Dios, efectivamente, es la máxima realización racional de nuestro concepto, o siguiendo a Escoto, de nuestra exceidad, es decir, aquello que somos. Claro. Sí. Bueno, ha pedido la mano Celso, pero es que ya tenemos las 8 menos 5. Entonces, Ana, ¿esto se corta a las 8 o no? Está previsto para que pueda... ¿Me escucháis? Sí. Ah, perdón. Que está previsto para que no se cierre tajantemente a las 7, sino que podáis tener unos minutos por lo menos de despedida y que yo pueda hacer el sorteo. Vale, pues entonces, Celso, si no te importa, la pregunta escríbela y en la próxima reunión la planteas para que no nos retrasemos mucho más porque son ya las 7 casi. Y tenemos que hacer ahora pues lo que es el sorteo del premio Leibniz Comares. Ana ya tiene la lista de los que estamos aquí ahora mismo, entonces va a darle, va a poner en marcha el mecanismo aleatorio para elegir un número y el que sea ese número, pues se puede elegir un volumen. Ya os dije la otra vez que yo no entro en el sorteo porque no quiero entrar ahí, ¿no? Entonces, pues si saliera yo habría que hacer un sorteo de nuevo. Muchas gracias y muchas gracias. Vale. Estamos viendo la pantalla del sorteo. Sí. Y voy a proceder a hacerlo, ¿vale? Aquí estamos todos, ¿no? Sí, los 16. Vale. Menos Juan y yo, ¿vale? Pero estáis aquí todos los que en este momento están en la reunión. Pues dale. Ah, perdón, me pone que Daniel Castro está. Vale. A ver. ¿Cuál es el resultado? Espérate, voy a hacerlo de nuevo para que no haya ningún problema. Aquí estaba puesto Daniel 2 veces. Voy a coger los nombres. Sorteo. Roberto Casales, en el puesto número 1. Roberto. Bueno, pues te ha tocado. Entonces. Yo pienso que estaba determinado. Esto es la armonía preestablecida. Se supone que el programa este funciona aleatoriamente, eso es un misterio. Sí. Si queréis, vuelvo a hacer otro para que lo veáis, que no tengo nada que ver con quien sale a escapar. Bueno, entonces Roberto, elige uno de los volúmenes de los que están publicados, claro, de las obras de Leibniz. ¿Me das chance de revisar cuáles tengo? Porque según yo tengo casi todos. Venga. ¿Se escuchó? Sí. Los miras ahora, entonces, los que te faltan, y dice uno. Sí, porque ahí están. Venga.
¿Lo tengo que decidir ahorita o...? Ahora mismo. Ahora mismo. Esto hay que decidirlo en caliente. Bueno, a ver. Si tienes casi todos, no hay muchas opciones, o sea que es fácil, Bueno, relativamente fácil. Juan, si te parece, cuando estaba haciendo el doctorado, Alejandro donó un par de ejemplares a la biblioteca de la UNAM. Entonces, si te parece, según yo tengo todos. Vale. Si te parece, me gustaría dejarle a Alejandro que si él pudiera elegir el volumen de alguno de esos volúmenes que donó a la biblioteca para que él, digamos, recupere ese volumen que en su momento donó a la biblioteca de la UNAM. No sé, Alejandro. Pues, Vale, eso no estaba previsto en la normativa del sorteo. pero, en fin, como no estaba previsto, tampoco estaba prohibido. Por lo tanto, pues si tú quieres, pues se lo puedes ceder a Alejandro y que él elija alguno que no tenga. Pues muy generoso de tu parte, Roberto, y si la normativa no lo impide, pues lo acepto gustosamente. Elegiría el volumen sobre lógica que doné a la biblioteca de mi instituto. El 5. El 5. Vale. Pues... Muchas gracias, Roberto. De acuerdo, pues entonces el volumen 5 te lo enviaremos. Mándale, por favor, la dirección exacta a Ana Ramírez, la dirección postal exacta a la que quieres que lo mandemos para que no se vaya a perder por el camino o algo. Exacto. ¿Vale? Y te mandamos el volumen 5. Gracias. Bueno, pues ya está. Enhorabuena a los agraciados, que hoy ha habido 2, lo cual no estaba previsto, pero bueno, está bien. Y ya está. Entonces, pues muchas gracias a Daniel por su exposición aquí y por la discusión y demás. Muchas gracias a todos los demás por participar y seguiremos. La próxima sesión será el 1 de diciembre. Está en la página, está ya el programa, como sabéis, para todo el curso. La próxima será el 1 de diciembre y la exposición la hará Manuel Luna. Entonces, pues ya está, lo dejamos aquí. Acordaros de ir eligiendo un título, los que vayáis a presentar algo en el Congreso de Hannover, y ir mandando el título y vamos recopilando también los títulos que se vayan enviando, ¿de acuerdo? Muy bien, pues gracias y hasta la próxima reunión.